Hoy voy a hablar, poquito estaba meditando aquí la palabra del Señor, acerca de aquellas personas que llegan en un estado espiritual, que ya están desahuciados. Así como cuando el médico dice, tienes esta enfermedad que no tiene ya cura y estás desahuciada, ¿verdad? Estás desahuciado, te queda un tiempo de vida. Así en lo espiritual, también una gran parte del pueblo de Dios, de los hijos de Dios, también entran, vamos a decirlo, en una notificación del reino de Dios para decir, estás desahuciado. Y esto es cuando escuchamos mensajes de parte de Dios que no necesariamente ya nos habla de amor, sino de la ira de Dios. De la ira de Dios. Ahí donde Dios dice, ya basta. Esta semana pasada, Dios me venía hablando mucho de eso. De hecho, el domingo di un mensaje, un sermón, ¿verdad? Acerca de cuando ya Dios dice, ya basta, ya ha sido suficiente. Y el proceso que nosotros vivimos en nuestras vidas, cuando digo nosotros, todos aquellos que hemos recibido al Señor como el Salvador, ¿verdad? Y como aquel que nos tiene que gobernar. Todos ellos somos hijos de Dios. Dios no se olvida de nosotros, nunca. Nosotros nos podemos olvidar ahí de Dios cuando tomamos decisiones como a nosotros nos parezca conveniente en su momento, pero ahí nos olvidamos de la palabra de Dios. Tenemos formas quizás desde pequeños a hacer siempre lo que queremos, a tomar nuestras propias decisiones, y pues como nos hemos acostumbrado, o bueno, mejor voy a decir como algunos se han acostumbrado a hacer siempre lo que les ha parecido, en algunos momentos piensan que con Dios es igual. Pero el tema es que Dios no es como los papás terrenales. Dios no es como los seres humanos. Él es Dios. Y al que toma por hijo, Dios consuela, ama, pero también disciplina. Y llega un momento en que dice, pues, ya basta. Para eso voy a leer algunos puntitos nada más del Proverbios 39. Del 1 al 6 nos dice, quien se niega tercamente a aceptar la crítica será destruido de repente sin poder recuperarse. Ay, será destruido sin poder recuperarse. Y la crítica constructiva, porque cuando Dios nos manda mensajes de corrección, porque Dios también critica en algunos momentos nuestro actuar. Él dice, yo te he dicho tantas veces que no vuelvas a entrar a este lugar. Y no necesariamente son físicas. Dios podría decir, yo te he enseñado de una y otras maneras que no vuelvas a entrar en el lugar de la ofensa, que no vuelvas a entrar en el lugar de la falta de perdón, que no vuelvas a entrar al lugar de la amargura, o que no vuelvas a tener esas prácticas del cual muchos sabemos que Dios nos sacó. Yo como mujer de Dios, sé que Dios me sacó de prácticas que al Señor le ofendían. Me sacó de patrones de conducta y de pensamientos que Dios me hizo saber que a Él le ofendían. Entonces, Dios también se ofende
pero Él trata con la ofensa correctamente. Nosotros los seres humanos nos ofendemos, pero si no tratamos con la ofensa, con la palabra de Dios, vamos a ofendernos incorrectamente. ¿Mm? Y dice la palabra de Dios que el ofendido es como un cerrojo de alcázar, que nadie puede entrar, por decirlo así, en una habitación que hay un cerrojo bien fuerte, nadie puede entrar. Es igual cuando una persona está ofendida, pone un cerrojo de alcázar en su corazón donde nadie puede entrar y obviamente tampoco Dios. Entonces pedimos a Dios que nos ayude, pero como hemos puesto ese cerrojo espiritual por medio de la ofensa, Dios no puede entrar. Lo vamos escuchando acá en la mente, lo escuchamos en la mente, nos hace bien, pero si tenemos el corazón ofendido, las palabras que escuchamos no podrá llegar al corazón. Entonces, una persona ofendida en cualquiera de sus formas va a tener muy malas decisiones llevadas por medio de la ofensa. Su estilo de vida comienza a desarrollarse guiado por la ofensa. Entonces Dios viene a tratar con esa ofensa de la forma correcta y comienza a criticar nuestras acciones. Alguien que está ofendido, basta que hagan algo que añade más ya a la ofensa del corazón para querer retomar patrones de viejas naturalezas que Dios nos ha dicho que eso le ofende. Dios de todas maneras y de todas las formas nos habla por medio de su palabra situaciones que a él le ofenden. Entonces, la falta de perdón en las personas a Dios le ofende en gran manera, porque el Señor murió en la cruz justamente para perdonarnos nuestros pecados y nosotros no somos quien para retener el perdón a otras personas. Nosotros tenemos que hacer un espacio en el corazón bien grande a veces para poder perdonar una y otra vez, las veces que sean necesarias. Entonces, estamos aquí reunidos a causa del matrimonio, pero este es un estilo de vida que debe de tener toda persona. En un matrimonio siempre se van a levantar las ofensas porque no somos perfectos, pero en un hogar cristiano estamos en el camino de la perfección porque Dios nos va enseñando y nos va preparando. ¿Mm? Pero hay enseñanzas que ya Dios ha entregado. Hay enseñanzas que el Señor ha repetido muchísimas veces. Pero como les digo, con el corazón ofendido, queda solamente en la mente y no entra al corazón. Una persona que está cansada por una situación de ofensa es porque no ha tratado correctamente con la ofensa. Y estas decisiones, guiadas por la ofensa, van a llevar continuamente a una persona a decir, quiero soltar esto, me quiero divorciar, no quiero vivir como una persona casada o casado. Ya no quiero más, quiero olvidarme, quiero apartar. Y Dios está hablando continuamente a esta vida, diciendo, las decisiones que estás tomando no me agradan, me están ofendiendo, pero así como dice Proverbios 1, quien se niega tercamente a aceptar la crítica será destruido de repente sin poder recuperarse. Entonces hay un momento cuando Dios dice, pues ya basta. Yo no sé cuándo ha sido la última vez que tú has escuchado un sermón, una prédica sobre la ira de Dios, porque Dios es un Dios de amor. Eso es indudable. Pero algunos se engañan pensando de que Dios es un Dios de amor, un Dios de amor, un Dios de amor, que es una verdad. Pero también su palabra dice que Él entra en ira.
Él entra en ira. Entonces yo no sé cuándo tú escuchaste, probablemente hace mucho tiempo, pero no obstante, su paciencia de Dios, va a llegar un tiempo en que Él va a decir, ya basta. Y este versículo que yo les acabo de leer nos da una advertencia muy clara acerca de esta declaración tan severa de Dios para nosotros. Quien se niega tercamente a aceptar la crítica, a aceptar la palabra de Dios, que no está diciéndonos, hija mía, sigue así en ese comportamiento porque me agrada. Hijo mío, sigue perseverando en lo que estás haciendo porque tengo complacencia con lo que estás haciendo, sino que todo el tiempo un Dios soberano en el cielo nos está diciendo una y otra vez, esa actitud no me agrada. Ese patrón que tienes repetitivo no me agrada. Que cada vez que te sientes ofendida u ofendido quieres volver, tengo que decirlo así, ¿vale? Como el perro a su vómito o como los cerdos a revolcarse en el fango, lugar donde Dios nos sacó, nos limpió porque nos ama, nos perdonó, ¿cierto? Y nos restauró cuando nosotros reconocimos nuestro pecado. ¿Mm? El pecado no solamente es el adulterio, a la verdad, Dios lo aborrece y lo odia. Pero si hemos entendido que eso está mal, entonces nosotros tampoco debemos aceptar esos pensamientos, ni tampoco aceptar pensamientos o actitudes de decirle a Dios, ya me cansé de obedecer en lo que tú me has mandado. Porque todos nosotros tenemos un mandato de Dios, tenemos instrucciones de parte de Dios. En cada suceso de nuestras vidas, Dios es fiel y Él siempre nos va a estar hablando. Él siempre nos va a instar a perseverar. Pero cada vez que ocurre algo, volvemos al mismo patrón. Ese patrón, vuelvo a repetir, donde nos empieza a gobernar la ofensa y comenzamos a pensar y a decidir por medio de la ofensa. Y este versículo habla muy claramente acerca de la severa disciplina de Dios para alguien que se ha mantenido tercamente en su corazón, de no escuchar también las críticas de Dios hacia nosotros. Vuelvo a repetir, la crítica de Dios hacia una vida es cuando constantemente está diciendo, eso no, eso no, eso no. La crítica de Dios es donde ahí viene y nos dice, si tú sigues en este comportamiento, te va a venir esto, te va a suceder esto. Y eso no son amenazas. Dios nos dice de que a causa del mal actuar, en este caso, por estar ofendido, ofendida, a causa de ese actuar, va a venir las maldiciones. Pero la persona que está oyendo lo que Dios está mandando decir, pero no responde porque mantiene la sordera de una voluntad obstinada, que sabe que le están hablando de Dios, le están hablando de Dios, pero tiene una voluntad tan ofendida y tan rebelde que se mantiene en una sordera obstinada. Y Dios dice que de repente, o sea, después de tantas reprimendas que la persona ignoró, las reprimendas que vienen de parte de Dios, de tantas reprimendas, Dios dice que de repente él o ella va a quedar sin la posibilidad de recuperación. Pocas veces vas a encontrar una advertencia como estas en la palabra de Dios, porque a menudo vas a encontrar que se habla de esas personas
con la palabra de la gracia de Dios, con la palabra del amor de Dios, porque Dios entiende nuestras debilidades. Vamos a ir rápidamente al libro de Salmos, capítulo 103, versículo 14, que nos dice, pues Él sabe los débiles que somos. Se acuerda de que somos tan solamente polvo. Dios sabe que somos personas débiles, que somos polvo, que hoy día podemos florecer y mañana podemos estar marchitados. Dios nos enseña que nosotros no tenemos el control de nuestras vidas, no tenemos el control sobre nadie y sobre nada. Dios es quien tiene el control de todo. Por eso lo mejor es echar mano de la voluntad de Dios y de la palabra de Dios para que Dios tome el control de tu vida y no quedemos destruidos de repente. Este Salmos 103 fue escrito durante un punto de alto de vida para David, cuando él pues pecó en gran manera para con Dios. Y Dios vino y le puso un alto. Entonces, nosotros podemos tener altibajos, podemos caer en debilidades, pero Dios nos va a ayudar a reflexionar. En este proceso que cada vida vive, Dios nos va a ayudar a reflexionar, nos va a ayudar a ir al camino correcto, pero algunas personas en su obstinación dicen que me hable pues a mí misma, que me hable a mí mismo. No quiero que me lo decir por medio de otra persona. ¿Por qué me lo tiene que decir esa? Y justamente a la persona que yo no quiero ni que me diga nada acerca de mi vida, pero Dios usa esa vida justamente. Porque cuando Dios tiene que romper ese cerrojo de alcázar para cambiar el corazón ofendido, porque el corazón ofendido lleva a una persona a moverse por la arrogancia, por la soberbia, y Dios mira de lejos al orgulloso y al soberbio. Por eso el orgulloso y el soberbio no podrá escuchar o no podrá acercarse. Dios dice que Él mira de lejos, entonces el soberbio no podrá escuchar la voz de Dios. Y Dios enviará mensajeros a esa vida. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a aceptar las críticas que vienen de parte del Señor, esas que van a salvar nuestra vida. Entonces, Dios sabe que nosotros somos imperfectos, pero Él está listo a perdonar, a abrazarnos y a restaurarnos. Sin embargo, una persona que se niega a aceptar la crítica de Dios va a ser destruido y no se va a poder recuperar. Una persona que queda ya desahuciado, así como la destrucción de Sodoma y Gomorra. Puedes anotar ahí Génesis 19 y te animo a que lo leas. Sodoma y Gomorra era un pueblo que Dios venía hablando constantemente hasta que dijo, ya basta. Aquí los destruyo. Y eso fue lo que hizo con Sodoma y Gomorra, una ciudad que venía ofendiendo a Dios, que había caído en grandes perversidades, en borracheras, en orgías, en prostituciones, en brujerías, adulterios, ¿verdad? Fornicaciones. Era una gente que se había entregado tanto al pecado que empezaron ya a vivir sin vergüenzas, sin moral, sin principios, no les importaba si su vecino, su hermano, les veía hacer perversidades, atrocidades, se habían entregado tanto al pecado que habían
perdido el raciocinio y actuaban peor que animales, porque eso es lo que provoca el pecado en el ser humano. Por eso Dios dice, hijitos míos, no pequéis, y si habéis pecado, abogado tenéis con Jesucristo, para que Dios nos limpie, nos restaure y andemos coherentemente. Alguien que se ha entregado al pecado entra al borde de la locura. Nabucodonosor se entregó al pecado totalmente, al pecado del orgullo, al pecado de la soberbia, al pecado de la avaricia. Se creía Dios que tenía control de absolutamente todo. Hizo lo que se le vino en gana y dice la palabra que Dios lo entregó a la locura. Y Nabucodonosor, siendo un ser humano, se convirtió en un animal. Se dejó crecer las uñas de las manos y los pies y él andaba como un animal porque se entregó al pecado. Entonces uno puede decir, bueno, pues esa persona se ha entregado totalmente al pecado, pero yo no. Pero hoy yo quiero hablar acerca del corazón ofendido. Es un gran peligro que nosotros nos mantengamos con el corazón ofendido, porque no vamos a poder lidiar con lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Sucede una nuevamente ofensa y como tienen el corazón ofendido, comienzan a pensar y a decidir de forma equivocada y ahí Dios no puede entrar porque hay un cerrojo espiritual. Dios está listo para perdonarnos, para abrazarnos, para restaurarnos, pero una persona que está desahuciada, ahí donde Dios dice, ya basta, ya no seguirás más, ya no te voy a permitir que sigas haciéndolo. Y la persona que es sabia debe de poner atención a este mensaje y reconocer que hay un punto en que la recuperación ya no va a ser posible. Y no es que Dios no obró, no es que Dios no quiso hacer nada, sino que Dios tiene tanta paciencia que nos quiere ayudar, pero va a haber un momento en que Dios dice, ya basta porque yo he venido hablando una y otra vez, una y otra vez. Proverbios 29, voy a leer ahora del 1 al 6. Quien se niega tercamente a aceptar la crítica será destruido de repente sin poder recuperarse. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. El hombre que ama la sabiduría hace feliz a su padre, pero si anda con prostitutas, desperdicia su fortuna. El rey hace justicia, da estabilidad a su nación, pero uno que exige sobornos la destruye. Adular a un amigo es tenderle una trampa para los pies. La gente malvada queda atrapada por el pecado, pero los justos escapan con gritos de alegría. Entonces, en momentos de presión, nosotros debemos acordarnos que Dios nos ha llamado a ser personas justas. El estar dentro de la iglesia y el estar meditando no nos convierte en personas justas. A nosotros nos convierte en personas justas si ponemos en práctica la palabra de Dios. Eso nos convierte en personas justas. Entonces, si Dios te ha dicho prácticamente, saca, por decirlo así, ¿no? Saca esa piedrita de tu casa. Pero si esa piedrita tiene un recuerdo especial, tiene algo, ¿verdad?, que no nos mueve a obedecer al Señor, nos estamos convirtiendo en personas injustas. Y en el nombre de Jesús yo espero que puedas recibir esta palabra, que va a haber un momento donde Dios dice, ya basta. Lo que provoca el corazón ofendido nos habla el Proverbio 29, del 18 al 27. Cuando la gente no acepta la dirección divina, la dirección que viene de parte de Dios, se desenfrena
pero el que obedece la ley o la palabra de Dios es alegre. No solo con palabras se disciplina a un sirviente para entender las palabras, pero no hará caso. Entonces, ¿cómo está el estado de nosotros? ¿Realmente estamos haciendo caso a la palabra de Dios? Porque Dios no solamente quiere oidores, sino que Dios quiere hacedores. Entonces, hay dos actitudes, el arrogante y el soberbio, que escuchó que están hablando de Dios y se queda callado e ignora. Pero hay otro donde está escuchando, que le agrada lo que está escuchando, pero solamente se queda en el oído y no permiten que entre al corazón porque está ofendido. Entonces no son hacedores de la palabra de Dios. Saben que Dios está hablando, reciben la palabra de Dios, pero no la ponen por obra porque tienen el corazón ofendido. Proverbios 29-22. La persona enojada comienza pleitos. El que pierde los estribos con facilidad comete todo tipo de pecados. Entiendan bien. ¿Qué te está haciendo perder los estribos? ¿Qué te está haciendo perder el control de un carácter justo, de una voluntad rendida a Dios? ¿Cuánto tiempo llevas en tu proceso y cuántas veces pierdes los estribos fácilmente para regresar a viejos patrones que Dios ya te sacó de esos patrones, ya te sacó de esa conducta, ya te sacó de esos lugares, esos patrones donde hacen berrinche, donde hacen escándalos, donde hacen alborotos, donde entran en desesperación, donde entran en querer gritar? Esos patrones que dicen, pues mejor me voy en donde yo estaba. Entonces, tengamos cuidado. Las personas enojadas comienzan pleitos. Proverbios 29-22. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a provocar pleitos? Una persona enojada. El enojo viene de la ofensa. Y el que pierde los estribos con facilidad va a cometer todo tipo de pecados. Por eso Dios dice, ya basta, ya basta. Que la palabra de Dios entre al corazón. Sigo leyendo del 23 al 27. El orgullo termina en humillación, mientras que la humildad trae honra. Estemos dispuestos a aceptar las ofensas. Y como dice la palabra de Dios, el amor cubre multitud de pecados. El que pasa por alto la ofensa es sabio. El que decide perdonar las ofensas es perdonado por Dios. Y ciertamente saldremos librados. Hay más esperanza para un necio que era para la persona que habla sin pensar. ¿Y saben quién es la persona que habla sin pensar, verdad? Hasta incluso hablan cosas que a Dios le ofende en conversaciones. Conversaciones con un familiar, con un amigo, hasta con tu pastor. Conversaciones criticando tu proceso, criticando lo que te está sucediendo. Y comienzan a hablar cosas sin pensar. Y dice el Señor, hay más esperanza para un necio que para la persona que habla sin pensar. Y la persona que habla sin pensar está hablando movido por la ofensa. Por eso que se entienda hoy la palabra del Dios. Cuando la gente no acepta la dirección de Dios, se va a desenfrenar, pero el que obedece la palabra de Dios estará alegre.
No solo con palabras se va a disciplinar a un sirviente para entender las palabras, pero cuando no se hace caso, hay más esperanza para una persona necia que para que la persona que habla sin pensar. El sirviente mimado desde pequeño se va a volver un rebelde y Dios no nos cría así. Ay, ¿por qué Dios siempre me está hablando? ¿Por qué siempre me está diciendo que así no, que así sí? ¿Por qué Dios no me aguanta esto y lo otro? Dios no nos va a mimar, Dios nos va a consolar. Pero cuando Él ve que estamos haciendo algo equivocado, Él va a criticarnos. Criticar es decir, eso no es correcto. Entonces Dios no nos va a mimar las malas acciones. Ay, Señor, tú sabes que está mal, pero tenme paciencia, pues si yo sigo haciendo porque tú eres un Dios bueno. Dios no nos va a mimar las malas acciones, está escrito. ¿Mm? Entonces, las personas enojadas comienzan pleitos y el que pierde los estribos con facilidad comete todo tipo de pecados. El orgullo va a terminar en humillación, mientras que la humildad trae honra y dignidad. Por eso, amados, no dejen su posición de humildad, no la dejen. Trabajen o canalicen la ofensa de forma correcta. Tener temor a la gente es una trampa peligrosa. Lo dice Proverbios 29-25. Amén. Tener temor a la gente es una trampa peligrosa. Hay en esos momentos cuando dices, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer ahora? Si esta persona me dijo, si mi cónyuge amenazó, mejor hago lo que mi corazón ofendido me está dictando. ¿Y no lo que Dios dice? ¿No lo que Dios nos viene hablando? ¿No lo que el Señor nos viene enseñando? Hoy tienes que sacar la ofensa de tu corazón y confiar en el Señor. En los matrimonios hay dos personas débiles que se equivocan, donde los dos van a recibir las mismas tentaciones. Si tú has sido tentada y no has caído en el pecado porque el Señor te ha ayudado, puedes entender que la misma tentación lo tuvo tu cónyuge, pero que es débil de voluntad. Pero también confiar en Dios, que a tu cónyuge le podría llegar un mensaje de desahucio, donde Dios le dice ya basta, donde Dios tendrá que actuar fuertemente. Pero eso es algo que no nos compete a nosotros. Ese es un proceso personal. Nosotros debemos de velar por nuestro propio corazón. Entonces, versículo 25, temer a la gente es una trampa muy peligrosa. Vosotros no deben moverse por el temor a los seres humanos, pero el que confía en el Señor significa seguridad. Muchos buscan el favor de los gobernantes, de los abogados, de los jueces, ¿quién más? El alcalde, de aquellos que el Satanás hace creer que tiene poder en esta tierra porque tiene al mando un gobierno. Pero el libro de Proverbios nos dice que muchos que tienen temor al hombre, que están con el corazón ofendido, ponen su confianza en los gobernantes, pero aquí dice, pero la justicia proviene del Señor. ¿Cómo podemos poner la confianza en gobernantes que la mayoría no tienen al Señor en su corazón? Y es importante que tú prestes atención en esta palabra, en los momentos de presión, incluso cuando entran en términos legales.
Ustedes deben de confiar en el Señor y no lo que les aconseje o lo que les diga personas que tienen algún cargo, alguna autoridad de gobierno. No hagas esto porque mira, tu esposa va a hacer esto y luego va a pasar esto, o tu esposo va a hacer esto y se guían por el corazón ofendido. Ah, no, pues me dijo esto, pues ahora va a ver. ¿Me explico? Los justos desprecian a los injustos. Los perversos desprecian a los justos. Es una verdad que tú tienes que tenerla ahí, pero en medio de ello no debemos permitir que el corazón ofendido nos guíe, porque podría llegarte a ti un ultimátum, un desahucio, donde ya no vas a poder recuperarte. Porque, miren, si Dios dice, esto va a suceder, este mal te viene, y en ese momento tú te frenas, tú cambias tu actitud, decides que Dios entre a tu corazón para que sane esa ofensa, obedeciendo su palabra, teniendo temor de Dios y poniendo tu confianza en Dios, que si tú haces todo a la forma de Dios, vas a ser bienaventurado, vas a ser restaurado, perdonado, levantado, vas a tener honra en tu vida, vas a tener una vida segura, porque todo eso proviene del Señor. Vas a tener una vida alegre, vas a tener estabilidad, vas a vivir una vida con tus derechos que viene del reino de Dios. Todo eso provoca el Señor, si tú le escuchas y pones por obra. Pero si van a tener un corazón terco para volver a su antiguo pensar, a su antiguo pensar, si se van a dirigir todo o pensar todo por medio de la ofensa, miren, hasta un corazón ofendido cae en la murmuración. Una vez lo enseñé, 2 veces lo enseñé y esta tercera vez lo digo. No me llames supuestamente para pedir consejos y quieres encontrar en mí alguien que se ponga a criticar el proceso y a murmurar en tu cónyuge. Para eso no me llames. Y voy a ponerlo ahí en el grupo después. Alguien que me llame para ponerse a murmurar de su cónyuge conmigo, le voy a cortar inmediatamente. Llámeme para decirme, pasó esto, pastora. Creo que debo reaccionar así o así. ¿Le parece bien? Ese es pedir un consejo. Y yo te diré, no, 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 estás equivocada. La palabra de Dios dice que debemos reaccionar así. La palabra de Dios. Yo te daré la palabra de Dios. Este es el pensamiento que viene del Espíritu Santo, cariño. Es así como tú tienes que actuar. Y te saco la palabra. Entonces así actúas. Pero si vienes y me dices, me pasó esto, mi cónyuge me hizo esto, y fíjese que me llamó Perito Juanito, y mire lo que hizo mi cónyuge, y esto piensa, y mire usted, y mire, yo no voy a mirar nada. Porque eso es murmurar. Entonces, no volvamos a patrones de conducta, porque si Dios está permitiendo ciertas situaciones en ti para hacerte fuerte en esa debilidad de esa lengua murmuradora, juzgadora y criticona o criticón, entonces, si Dios te está tratando en esa área, te va a llevar una y otra vez hasta que te muerda la lengua, hasta que hables palabras beneficiosas para que Dios pueda usarte, pueda usarte. Todo lo que nos está sucediendo, Dios tiene control. Dios tiene el control. Ahí donde tú dices, pero es que yo no hice nada. ¿Y por qué sucedió esto? Podría incluso el Señor hasta decir, es porque quiero cambiar esa actitud, que tú te ofendes rápidamente. Un corazón ofendido siempre está pensando mal de los demás. Un corazón ofendido ni siquiera va a poder entender que algunas cosas que suceden como no lo esperaban es la voluntad de Dios. Pero uno pues se ofende hasta con Dios cuando las cosas no suceden como tú esperabas que iba a ser la novela o la historia de tu vida.
Debemos confiar en Dios. Miren, para terminar, Proverbios 30, dice del versículo 1 en adelante. Miren, cansado estoy, oh Dios. Y vuelve a repetir, cansado, oh Dios, y agotado. Soy demasiado torpe para ser humano y yo sé que me falta el sentido común. No he podido dominar la sabiduría humana, ni conozco al santo. ¿Quién sino Dios sube a los cielos y desciende de ellos? ¿Quién retiene el viento en sus puños? ¿Quién envuelve los océanos en su mano? ¿Quién ha creado el mundo entero? ¿Quién? Perdón, ¿cuál es su nombre? ¿Y el nombre de su hijo? Dime si lo sabes. Toda palabra de Dios demuestra ser verdadera. Él es un escudo de protección. Él es un escudo para todos los que buscan su protección. Dios es tu escudo, no es tu propia sabiduría. La ofensa nunca va a ser una protección para tu vida. Dios es un escudo. No agregues, versículo 6 del Proverbios 30, no agregues nada a sus palabras o podría reprenderte y ponerte al descubierto como un mentiroso. Prestemos atención. Oh Dios, te ruego dos favores, concédemelos antes de que muera. Primero, ayúdame a no mentir jamás. Y segundo, no me des pobreza ni riqueza. Dame lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Pues si me hago rico, podría negarte y decir, ¿quién es el Señor? Y si soy demasiado pobre, podría robar y así ofender el santo nombre de Dios. Entonces, ¿de dónde viene la sabiduría? No agreguemos nada a las palabras de Dios. No digas, yo estoy segura que esto va a suceder. Yo estoy seguro que esto va a pasar. No agreguen nada a las palabras de Dios. Yo creo que Dios va a hacerlo así. Ah, no, yo pienso que Dios ahí no va a hacer nada. No agregues nada a la palabra de Dios. Si Dios no lo dijo, no lo hables, no lo pienses, no decidas. Si tú quieres saber lo que Dios está hablando a tu vida y lo que Dios quiere que tú hagas, busca su voluntad. Y cuando te la hagas saber, sométete a ella, pero no agregues ni quites palabras de Dios para que reine la ofensa del corazón. La ofensa es muy grave y puede llevar, como dice el Proverbios 1, quien se niega tercamente a aceptar la crítica que viene de Dios va a ser destruido sin poder recuperarse. Termino el mensaje diciendo, es mejor a que frenes hoy y a que decidas creer y obedecer al Señor, porque lo que Dios te dice te va a provocar paz, felicidad, seguridad, riquezas y honra. Pero si tú esperas ver la destrucción en tu vida por hogares rotos, tus nervios destruidos, enfermedades terminales, pobrezas, accidentes, yo tengo que ponértelo claro. Todas las maldiciones que hablan de Deuteronomio 28, para después de ese sufrimiento y ese dolor, tengan que decirle al Señor, perdóname, haz algo por mí. Si lo haces de corazón sincero, Dios puede perdonarte,
pero todo el sufrimiento y todo el dolor que ha acarreado las malas decisiones y las señales que te provocó las malas decisiones no van a desaparecer. Y eso Dios no quiere para su pueblo. Si hoy lo estás escuchando, ten cuidado de ser ya un desahuciado por Dios, porque hoy Dios está diciendo a su pueblo, ya basta, ya basta. Amén. Hasta aquí el mensaje y entonces vamos a pasar a la oración, la cual yo quiero que repitas conmigo, porque yo sé que los vientos son contrarios, que los momentos son difíciles. Sé que hay situaciones provocadas en la familia, en los matrimonios, que los llevan a decidir con el corazón ofendido. Pero hoy tú vas a orar conforme a la voluntad de Dios. Tú que estás teniendo un problema en tu matrimonio y no sabes cómo volver, cómo mantenerte o cómo regresar o cómo entrar al estado que hoy Dios te pide que tú entres. Amén. Entonces yo te voy a ayudar y vamos a repetir todos juntos, porque hoy vamos a orar por la santidad en el matrimonio. Recuerden que quien quiere trastornar, ensuciar y maldecir lo que Dios ha creado es Satanás. Y nosotros no tenemos que tomar o echar mano de la fuente del infierno, porque Satanás es el que separa. Satanás es el que trae los adulterios y nos ofrece como comida ello. Satanás es el que ofende los corazones justamente para que un matrimonio ya no viva de forma santa, sino que ahí obre todo pensamiento y acto de maldad. Entonces, repite conmigo en esta hora, todos juntos, porque vamos a orar por la santidad en el matrimonio. Pero antes, si tú te das cuenta que has tenido el corazón ofendido, este es el momento en que tú tienes que decirle, Señor, estoy cansado, estoy agotado. Entiendo que a mí me falta el sentido común. No he podido dominar ni la sabiduría humana, Señor. Se me levantan contrarios, Dios mío, me reclaman por aquí, me reclaman por allá, me hacen ciertas cosas. Ya no tengo control de lo que está sucediendo aquí con los seres humanos. Dios mío, no tengo la sabiduría de saber qué es lo que tú quieres, porque tengo el corazón ofendido. Pero hoy, en el nombre de Jesús, dile ahí, mi Dios, en mis debilidades, yo reconozco que soy una persona imperfecta. Pero ahora, Dios mío, para que tú me restaures, estoy dispuesto a perdonar y a abrazar, mi Dios, a las personas que me han ofendido. Hoy, Señor, decido abrir mi corazón. Renuncio a toda ofensa, porque tu palabra dice que si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tú no me perdonarás a mí mis ofensas. Hoy decido perdonar todo acto que ofendió mi corazón, Padre. Y hoy decido que tú entres en mi corazón para obedecerte y para estar dispuesto a perdonar, a abrazar y a restaurar con tu ayuda todo lo que yo sé que destruí, gobernado por la ofensa. Padre, confío que tú me has escuchado. Yo te doy las gracias por disciplinarme como un niño, como una niña. Yo te doy gracias, Dios mío, y te pido perdón por no haber permitido que tu palabra, Señor, entre en mi corazón. Hoy en el nombre de Jesús, echo fuera
toda voluntad obstinada y sorda. En el nombre de Jesús, todas las reprimendas que yo ignoré de parte tuya. En el nombre de Jesús, mi Dios, todas las advertencias que me estás haciendo ahora, mi Dios, yo presto atención y voy a dar frutos dignos de arrepentimiento para volver en mi estado espiritual, para que tu gracia me sostenga, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has orado de esta forma y si tú comienzas a tener actos dignos de arrepentimiento desde este momento, yo te puedo asegurar de que Dios va a poder ayudarte, va a poder restaurarte. Amén. Y ahora vamos a orar para la santidad del matrimonio, porque el enemigo ha estado trayendo pensamientos perversos, las cuales muchos han comenzado a hablar en contra de sus matrimonios, han comenzado a soltar dichos que no agradó a Dios y han soltado el fuego del infierno en sus matrimonios. Entonces, vamos a romper todo gobierno del enemigo porque ya no tenemos el corazón ofendido, ya no. Y vamos a santificar el matrimonio por medio de esta oración. Amén. Repitan conmigo, Señor, te damos gracias, Padre, por el matrimonio santo. Hoy renunciamos a toda palabra contraria al matrimonio, porque el matrimonio, mi Dios, tú lo has hecho santo y consagrado. Tú fuiste y eres el creador de los matrimonios. Hoy, Padre, declaramos que los matrimonios reconocidos por Dios ante sus ojos, mi Señor, son solamente lo de una mujer y un hombre. Los matrimonios que tú reconoces, Padre, son aquellos, Padre, que hemos dispuesto nuestros corazones a hacer tu voluntad y a honrar el matrimonio, Dios mío. Pero son también para aquellos, Padre Santo, que muchas veces han maldecido los matrimonios, Dios mío, te han ofendido, Señor, apartándose de ellos, Señor, por tener un corazón ofendido, Padre, que dio lugar a Satanás, Señor, para llevarlos a realizar toda abominación, Padre, todo acto perverso que tú aborreces y odias. Hoy declaramos, Padre, y decimos todos juntos, nos arrepentimos, mi Dios, por cualquier pecado de generación, por toda maldición generacional que nosotros vimos en nuestros padres, toda asociación o encantamiento que pueda corromper la santidad en el matrimonio. Dios, hoy nosotros nos fundamentamos en la unción del fundamento de lo que Dios quiso que el matrimonio fuera. Padre, hoy te pedimos como iglesia, repite conmigo, que los pilares de la rectitud sean grandes piedras de integridad para lo que Dios ha definido que el matrimonio sea y permanezca. Hoy confesamos que nuestro fundamento no será corrompido. Oramos para que los santos tomen una actitud radical, mi Dios, contra cualquier oposición que se forme contra la verdadera esencia del matrimonio. Estamos de acuerdo en que no puede haber ningún arreglo de diferencia a través de la ofensa, a través del orgullo, a través de la altivez,
esas mutuas concesiones que modifiquen el hecho de que Dios estableció el matrimonio como la unión entre un varón y una hembra, como la unión de los hijos que tú escogiste para unirlos. Tu palabra dice que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Hoy te pedimos perdón por permitir consejos de padres, de hermanos, de hijos, de amistades, de abogados, de amistades que nos llevó a pensar y a decidir de separarnos en el matrimonio. Perdónanos, Dios mío. Hoy, Señor, nosotros nos ponemos de acuerdo para tener esa verdadera esencia del matrimonio como hijos tuyos. Estamos de acuerdo en que no puede haber ningún arreglo o diferencias a través del corazón ofendido, a través del orgullo, y renunciamos a ello, Padre. Sabemos, mi Dios, que tampoco es posible que ninguna concurrencia de opiniones para deliberar sobre lo que Dios ha ordenado para el matrimonio. Hoy, mi Dios, renunciamos a todos esos consejos. Levanta tu mano ahí. Hoy renunciamos, Padre, a todo consejo de ser humano, Señor. Renunciamos a todo pensamiento. Hoy renunciamos por tener dioses aquí en la tierra, llamado hermanos, llamado abogados, llamado hijos, amigos. Renunciamos a todo Dios en esta tierra. Te hemos ofendido y lo reconocemos. Renunciamos a nuestros propios pensamientos. Renunciamos a esa ofensa escandalosa. Renunciamos, Padre. Y te ponemos a ti, ahora sí, como nuestro Dios, para aceptar lo que tú, Dios, has ordenado en el matrimonio. Creemos ahora sí que nuestra postura sobre el matrimonio es correcta. Reconocemos ahora que estamos alineados con el único que es recto. Tu palabra es recta. Tú eres el verdadero. Y hoy, Señor, nos vamos a basar en la unción de lo que es recto, de la rectitud. Y toda ley que se oponga a los principios de Dios sobre este asunto va a tener que ser probado que es erróneo, que es equívoco, porque tú solamente tienes la verdad. Y la verdad es que yo me ofendí, es que yo fui orgullosa, es que yo fui soberbia. Esa es la verdad. Dios mío, tú me has dicho ya basta, así que yo hoy escucho tu reprensión. Y en el nombre de Jesús, soltamos a los ángeles del Señor para influenciar a nuestro favor en cada decisión, en cada votación, incluso en las salas de tribunales, en los niveles locales, mi Dios. Declaramos que si Dios es por nosotros, nada puede estar contra nosotros. Nos mantenemos firmes sabiendo que el Señor es estrictamente recto y nos vamos a mantener firmes en lo que creemos de parte de Dios. Soltamos nuestra fe en la verdad. Nos paramos firmes, incorruptibles y completos a nuestra decisión de no solo mantenernos en tu palabra, Señor, sino también de levantar, Padre mío, en alto
el estándar y la honra en el matrimonio. Así que ahora, si tú has hecho esta oración, vamos a atar ahora. Amén. Dios mío, ya que estoy en la posición correcta, ya que he reconocido, Señor, mis pensamientos y decisiones movidos por la ofensa, Señor, yo me doy por perdonada, me doy por perdonado, Padre. Y ahora, Señor, estoy en la autoridad, Padre, de atar al hombre fuerte, de echar al verdadero enemigo de mi alma. Señor, soltamos nuestra fe en la verdad. Nos paramos, Padre mío, firmes, incorruptibles y completos en nuestra decisión de solamente escucharte a ti. Y ahora en el nombre de Jesús, atamos a todo espíritu que causa, Señor, divorcio, que causa separación, que causa, bendito Dios, un matrimonio degradado. Venimos contra toda perversidad espiritual en los lugares altos, relacionado con la degeneración del matrimonio. El enemigo ha entrado como un río. Espérense que alguien está entrando acá. Perdón. El enemigo ha entrado como un río para traer destrucción. Pero ahora, Señor, en el nombre de Jesús, tú vas a levantar tu estandarte. Declaramos que el matrimonio es fructífero, que tú lo has bendecido, como Dios dictó que fuera en el huerto del Edén. Atamos a todo ataque de fuentes mediáticas negativas, toda estrategia oculta, adversa contra el reino de Dios, toda conspiración, toda organización de espíritus mundanos, humanistas, antimatrimonios y espíritus de violencia que infringen la ley de Dios por pensamientos equivocados y perversos y que exigen ser vistos como correctos. Hoy, Padre mío, atamos todos esos ataques que han venido mediante amistades, mediante familias, mediante personas con gobierno. Lo atamos en el nombre de Jesús, Padre. Toda doctrina antimatrimonial que infringe y que viola tu palabra, Señor. Esas concepciones o consejos equivocados que nos quieren exigir a que nosotros creamos que eso es correcto. Padre, soltamos y declaramos que el plan bíblico de Dios para el matrimonio invalida todo antiguo espíritu de adoración de Satanás, de Belcebú, esas acciones de sodomías a los demonios anteriores que tú destruiste en Sodoma y Gomorra, que tú destruiste en el diluvio, Padre mío. Señor, cualquier estilo de otra vida y forma de adoración que esté arraigado a la perversión, porque la perversión es rebelarnos contra tu palabra. Y hoy, Señor, por fe, entramos al arca de Dios, ahí donde está la salvación, Padre. Hoy nos vamos a mantener firmes, que las leyes concernientes a los matrimonios, Dios mío, sean de acuerdo a tu palabra. Otro nombre para relaciones extrañas, para consejos extraños, con referente al plan de Dios para un matrimonio, ahora, Señor, son contados como ilegales en el espíritu y lo maldecimos desde la raíz. La maldecimos a esa raíz y declaramos que su ilegitimidad matrimonial se va a manifestar, Señor,
y va a ser roto, Padre. Esa ilegitimidad, Padre, declaramos que se va a manifestar la verdad en los corazones de las personas. Oramos, Señor, por aquellos que han sido confundidos y engañados, Padre mío. Te pedimos, Señor, que así como tú has sacado el engaño de nuestros corazones, porque hoy te hemos abierto el corazón, Señor, así te pedimos que también, Señor, se manifieste tu verdad correcta, Señor, a los corazones, Padre mío, de nuestros cónyuges y de todo aquel que esté implicado, Señor, para destruir lo que tú has unido. Vamos a estar firmes y hoy votamos y decidimos por la rectitud que eres tú, bendito Dios. Señor, te rogamos que hoy, Padre mío, toda unión ilegal, que toda unión de adulterio, que toda unión de consejo falso, que toda contratación, Padre mío, o acuerdo, Señor, que están teniendo en mesas de partes, en reuniones ocultas, en llamadas telefónicas, Señor, para ponerse de acuerdo, Padre, en contra de tu remanente, en contra de lo que tú has creado, en contra de ti que eres el santo y verdadero, Señor. Oramos, Padre, para que todos esos pilares sean destruidos, Señor, por tus pies de poder y por tus pies de justicia. En el nombre de Jesús, Padre, porque hoy estamos de acuerdo contigo y declaramos que hay una ilegitimidad, Señor, en esas reuniones, Padre. Y oramos, Señor, para que hoy, Padre, sean maravillosamente liberados y se unan a nosotros, Padre, para luchar, Padre mío. Hoy oramos para que nuestros cónyuges, Señor, rompan con esos acuerdos, Padre mío, que te ofenden, esos acuerdos de los infiernos, Padre, porque donde hay reuniones para hablar, Señor, en contra de tu palabra, son reuniones y congresos de Satanás, Señor. Pero hoy oramos por la maravillosa liberación de ellos, Señor, para que se unan a nosotros, Señor. Y bendito Dios, juntos luchemos, Señor, pero con tus palabras, Señor. También te rogamos que cada pastor, ministro o santo Padre que esté practicando, Señor, en secreto, bendito Dios, cualquier palabra, cualquier actitud, Señor, toda palabra o toda actitud que a ti te ofende, Señor. Hoy oramos, Padre, para que sea liberado, Señor. Atamos estas maldiciones que no van a poder operar dentro de nuestros hogares, dentro de las paredes de las iglesias, para que tengamos, mi Dios, mayor autoridad fuera de las paredes de nuestros hogares, fuera de donde tú nos quieras llevar, Señor, para servirte. Hoy rogamos que cada ministro que respalda en secreto esos estilos de vida y programadas para ofenderte a ti, el Santo de Israel, que estén, Señor, de acuerdo mediante hasta incluso contribuciones financieras, Padre. Esas personas que se están levantando, Señor, hasta apoyar financieramente para que sigan ofendiéndote, para que vayan en contra de lo que tú has unido, bendito Dios. Padre, hoy, Señor, seas tú trayendo una poderosa liberación. Mediante esta oración te rogamos, Señor, que al estar de acuerdo contigo, tú nos respaldes, porque ahora estamos hablando conforme a tu voluntad y estamos pensando conforme a tu voluntad. Dios mío, hoy oramos para que tu Dios trates con sus corazones y sean liberados. Oramos así, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, renunciamos, mi Dios, a toda institución
de matrimonios hechas por hombres y nos consagramos al matrimonio santo. En el nombre de Cristo Jesús, te dedicamos totalmente nuestra relación matrimonial, Señor. Comenzamos a movernos como tú nos mandas, Padre, porque tú engendraste el matrimonio. Y hoy, Señor, nos sometemos completamente a su cobertura, Padre, de acuerdo con tus preceptos y tu Espíritu Santo. Mi Dios, nuestro matrimonio está ungido y cada yugo contrario debe de inclinarse y ser cauterizado en el nombre de Jesús. Nos arrepentimos de los pecados de nuestros antepasados y las maldiciones que llegaron por líneas sanguíneas son cauterizadas, destruidas 4 generaciones hacia atrás. Hoy renunciamos a cada maldición. Hazlo con fe. Amén. Hoy renunciamos a cada maldición que llegaron por líneas sanguíneas, Señor, por 4 generaciones, Padre. Renunciamos a cada maldición que haya venido a través incluso de nuestra unión en el matrimonio y nos declaramos libres. No solo nuestro matrimonio está bajo un cielo abierto, sino que también los matrimonios de nuestros hijos serán benditos durante 1000 generaciones. No seremos vidas que traigan maldición, Señor, a los matrimonios de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros bisnietos, Padre. Hoy renunciamos, Padre, a cada maldición, Señor, que haya venido, Señor, a causa de un corazón ofendido, a causa de la falta de perdón. Ahí donde abrimos puertas, bendito Dios, a Asmosdeo, a Lilith, a Belcebú, Señor, a Satanás, Padre mío. Hoy, Señor, renunciamos, Padre. Padre mío, declaramos que nuestros hijos también serán benditos porque decidimos ser un canal de bendición. Nuestro lecho matrimonial es bendito. Nuestras finanzas son benditas. Los hijos de nuestra unión son benditos. Y los que son de cualquier otra unión ahora son cubiertos por esta bendición gracias a la sangre de Jesucristo. Nuestro hogar y nuestros negocios son benditos porque nos estamos parando firmemente en tu palabra. Señor, las bendiciones de Abraham ahora baja hacia nosotros y nos toman porque hemos dedicado nuestras vidas a obedecer los preceptos de Dios. Las maldiciones no tienen poder sobre nosotros. Renunciamos a toda influencia exterior que es impía sobre nuestro matrimonio. Renunciamos a toda influencia de miembros de familia, de socios, de relaciones prohibidas, todo lazo o vínculo prohibido, mi Dios, es roto, Señor. Todo lazo, Señor, de adulterio, Padre, todo vínculo que está teniendo mi cónyuge, dile, y esos vínculos que Satanás quiere entronar en mi corazón, Señor, para llevarme a hacer lo mismo, es roto en el nombre de Jesús. Todas esas hechicerías, brujerías, magias simpáticas están bajo nuestros pies ahora en el nombre de Jesús. Atamos todo recuerdo que el enemigo pudiera presentarnos de esos desafíos anteriores. Todas las cosas viejas, Padre, han pasado.
Así que renunciamos a esos recuerdos del pasado que el enemigo levantó para formarnos procesos. Te damos gracias por ello, porque hemos aprendido, Padre. Pero hoy renunciamos a todos esos recuerdos en el nombre de Jesús. Y ahora atamos a todo espíritu de hidra que quiera levantarse en nuestra cabeza, Padre, para recordarnos una y otra vez, Señor, lo que ya ha sucedido atrás y lo que ya tú nos has dicho que perdonemos. Hoy lo echamos al fondo del mar y nunca más nos volvemos a acordar de ellos. Tu palabra dice, todas las cosas viejas han pasado y en nuestro matrimonio todas las cosas han sido hechas nuevas. Declaramos que nuestro matrimonio está creciendo hacia Dios de un nivel a otro y de gloria en gloria. Nos ponemos de acuerdo como iglesia y atamos a la magia blanca, atamos a la magia de poción, la magia de velas, la magia imitativa. Atamos en el nombre de Jesús la magia o las brujerías defensivas, las brujerías contagiosas. Atamos ahora toda brujería de fonovidencia, de móviles, la maldición de parientes políticos, la maldición de parientes que no honran tu palabra. Hoy lo atamos a todas esas brujerías en el nombre de Jesús. Todas las pseudo responsabilidad, los conocidos impíos enviados contra nuestra relación, todos aquellos enviados por Satanás para traer separación, divorcio y destrucción a nuestros matrimonios, Padre, los atamos en el nombre de Jesús. Y la rebelión contra la perfecta voluntad de Dios a nuestras vidas, ahora, Padre mío, quedan atados en el nombre de Jesús. Atamos a la imaginación, a la manifestación, a esos pensamientos o locuciones o palabras mentales, a todos esos espíritus bloqueantes, a toda idea fija. Atamos ahora a esos pensamientos contrarios. Atamos las maldiciones a través de confesiones negativas que hemos tenido, a esa operación de esos recuerdos, Padre, del pasado, contra donde estamos actualmente en Dios. Atamos en el nombre de Jesús la perversión sexual y la echamos fuera de nuestra familia. Y ahora como iglesia tomamos autoridad sobre el espíritu quebrantador de pactos en el matrimonio. Renunciamos a todos los ídolos y los sacamos permanentemente de nuestros corazones, de nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Atamos a toda imaginación, fascinación, al encantamiento, incluso de asesinato, al aborrecer a nuestros cónyuges, al aborrecer a nuestros prójimos. Atamos en el nombre de Jesús a todo espíritu de murmuración, la vejación, la confusión, la división. Atamos a todo espíritu inmundo de desconfianza, de deshonestidad, de deslealtad, de sospecha, de impotencia. Atamos en el nombre de Jesús al espíritu de zombie que nos tiene en ese letargo, en esa estupidez a causa de la obstinación de nuestro corazón. En el nombre de Jesús, Padre, atamos, bendito Dios, al espíritu de zombie que ha tomado el control de nuestros cónyuges a causa de la obstinación de sus corazones para creerse más sabios y más fuertes que tú. Atamos a todo espíritu de religión en los corazones de nuestros cónyuges que se han acostumbrado a que tú les hagas un bien, pero ellos
no se someten a tu palabra. Toda sospecha, todo espíritu de guerra, espíritu de hipocresía, los atamos en el nombre de Jesús. La tensión financiera y los argumentos que promueven desacuerdos, Padre. Y atamos al espíritu del consejo impío. Toma autoridad. Atamos a Lilith en el nombre de Jesús. Atamos a Lamia. Los atamos en el nombre de Jesús. Atamos al espíritu de Acab en el nombre de Jesús. Atamos a Jezabel en el nombre de Jesús. Atamos al espíritu de Ismael, de Aracnia. Ahora que salgan fuera en el nombre de Jesús, porque nuestra casa y nuestro matrimonio le pertenecen a Dios, le pertenecen al Señor Jesucristo y al Santo Espíritu de Dios. Y ahora que todas estas fuerzas han sido atadas, liberamos la perfecta voluntad de Dios para nuestra familia. Declaramos que en lo que respecta a esta casa y este matrimonio, nosotros serviremos al Señor, porque escrito está, mi casa y yo serviremos al Señor. Así que gracias, Padre, porque toda mi familia, mi cónyuge, mis hijos, mis nietos, Padre, están cubiertos por la sangre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerda, tienes que vivir por la palabra de Dios, permanecer en la palabra de Dios, orar por la palabra de Dios, decidir y meditar por la palabra de Dios. Te recuerdo que el Proverbios 30 habla de una persona cansada y agotada, que ya se siente torpe, que ya se ha dado cuenta que le está faltando el sentido común, que no tiene control sobre las personas y que lamentablemente no tienen conocimiento del santo. Pero hoy Dios te ha hablado y hoy el Señor te ha dicho que no aumentes ni agregues nada a su palabra, porque podría reprenderte y ponerte al descubierto como un mentiroso. Y que podrías quedar totalmente destruido sin poder recuperarte por negarte tercamente a aceptar la crítica. Amén. Que Dios me los bendiga y hasta aquí el tiempo de meditación y de clamor por los matrimonios.